Hola amigos del internet, bienvenidos de vuelta o por primera vez a este su podcast 5 pies al gato. Yo soy Mara. Y yo soy Carla. Como siempre, hoy vamos a platicar de un capítulo súper interesante de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Se trata de la ley del poder número 35 ya. ¿En qué momento? La número 35 y el título es Domine el arte de la oportunidad. ¿Sí? Timing. Timing, sí. Y cuando lo estaba leyendo, en lo primero que pensé es algo que aprendí hace ya algunos años sobre los griegos, y en algún momento creo que ya hablamos un poquito de eso. Y decíamos que los griegos identificaban dos tipos de tiempo, básicamente. Los griegos decían que hay un tiempo mecánico que ellos le llamaban cronos, que en aquellos entonces no había reloj, pero sería el tiempo que marcan las manecillas del reloj. ¿Sí? Las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde se toma el té en Inglaterra. Claro. ¿Sí? Ellos lo tomaban por sombras, ¿no? Sus relojes eran de estos que iban dando la sombra, depende de dónde estaba el sol posicionado. Sí, yo creo que en Inglaterra siempre estaban perdidos porque nunca hay sol. Oye, ese es un buen punto. Mira, estaría bueno saber cómo le hacían. Pero bueno, ¿verdad? Como acá no tenemos ese problema, hoy sí está el día muy nublado, pero bueno, no importa. Y los griegos identificaban un segundo tiempo que le llamaban el kairos. Kairos es el tiempo en el que las cosas funcionan perfectamente bien. Esto es, los americanos dirían the right timing, ¿sí? El momento preciso, oportuno, perfecto, ¿sí? Oportuno, me gusta mucho esa palabra. Sí, porque me causó un poco de conflicto el título de la ley, ¿no? Sobre oportunidad. Pero creo que no significa lo mismo. Creo que es una mala traducción justamente porque yo leí el capítulo en inglés y habla más bien de timing. Y ahorita le diste a la palabra precisa, que creo que es oportuno. Oportuno. Sí, es el momento oportuno. Y yo aquí tengo una anécdota muy simpática, que por cierto ya me dio calor. Entonces, ustedes disculpen. Será el momento oportuno para quitarte tu chambrita. Bueno, tengo una anécdota muy simpática de una tía. Esta tía me cuenta, era muy paseadora, viajaba muchísimo. A veces con el marido, a veces con las hermanas, a veces con las amigas. Pero acababa de llegar de un viaje que había hecho con sus amigas. Y a las 2-3 semanas, sus hermanas le dicen, oye, vámonos de viaje a un lugar en Estados Unidos. Y ella, bueno, se le quemaban las habas, como dice el dicho, ¿verdad? Y estaba viendo la manera de decirle a su marido que si le daba oportunidad de irse con las amigas y, por supuesto, oportunidad y dinerito, ¿verdad? Digo, con las hermanas. Y al marido le encantaba el fútbol. Y entonces iba a jugar el equipo favorito del marido. Se sienta con él, le prepara una botanita deliciosa. Y en el momento en que el equipo del marido mete un gol y el marido está en éxtasis cantando el gol así, ¡gol!, voltea a la tía y le dice, viejo, ¿me das permiso y dinero para irme con mis hermanas de viaje? Y voltea el marido en el éxtasis, claro. Vete a donde quieras. Ok, yo siempre cuento esta anécdota porque ese es el momento oportuno. Ese es el kairos del que hablan los griegos. No, y el momento oportuno puede variar de persona en persona, de relación en relación. Ella sabía que su esposo se ponía de muy buen humor en ese tipo de momentos, ¿no? Claro. Y que se le iba a resbalar. Me hiciste pensar en una que yo tengo similar, de un personaje que conocemos por ahí. Le voy a cambiar un poco el nombre, por si acaso, pero bueno, es una señora muy interesante que se llama Juanita Jackson. Juanita Jackson es una mujer súper interesante, ya de edad un poco más avanzada, pero guapísima, siempre se viste increíble, ha mantenido muy bien su figura, y esta mujer ha tenido 4 esposos. 4 esposos. Dice que con el único que sufrió fue con el primero, porque, en sus palabras, la agarraron pendeja con vista al mar. Dice, me puso un casononón con vista al mar, pero yo estaba todavía, me faltaba colmillo, vaya, y ese sí me hizo sufrir, dice ella. De ahí en adelante aprendió, y la verdad es que más bien ella ya se traía aquí a los señores. Le gustaba casarse con hombres mucho más grandes que ella. Entonces se quedó viuda y con buenas herencias varias veces. Ella es muy simpática, lo cuenta de manera muy agradable. Pero bueno, el caso es que ella cuenta justamente que con su último esposo, ella ya quería cambiar de camioneta.
pero que el señor, pues era un señor muy ocupado, que andaba siempre en sus negocios y el golf con los amigos y en todo, y siempre le decía, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Oye, gordo, quiero ir a ver mi camioneta, no sé qué, no, ahorita no, ahorita no. Bueno, un domingo tenían la tradición de salir a desayunar, pero tardezón, 11 de la mañana, y el esposo ya venía muerto de hambre. Y ella, a propósito, hizo más tiempo de lo habitual en arreglarse. Entonces el señor ya estaba desesperado del hambre. ¡Vámonos! ¡Ya! Me estoy arreglando, espérate. Entonces ya el señor iba como león enjaulado. Ajá. Y a medio camino, ella decide armarle un drama, pero estratégicamente planeado en un momento. Y es que nunca me pelas, y la camioneta que yo llevo diciéndote años, y todo antes que yo. Y el señor ya desesperado por comer. Y dice, bueno, ¿qué quieres? Que me compres mi camioneta ahorita. Y se pararon en ¿cómo se llama? Una concesionaria de por coches. supuesto, y ella ya había recorrido todas y ya había elegido la que quería. Ya había elegido la que quería, ya hasta conocía al vendedor. Ay, señora Jackson, sí volvió. Sí, mire, con mi marido, él desesperado de que, a ver, ¿dónde firmo? Luego regresamos por ella. Quiero irme a desayunar ya y no me armes un drama. Se fueron a desayunar. Ay, gordito, chula, tu pan dulce, lo que quieras. Tu pan dulce. Y ya ella regresó por su camioneta ya después, ya firmada, porque ella sabía que él entraba en una desesperación hambrienta tremenda y lo único que quería era comer. Bueno, pues son dos muy buenas anécdotas justamente para hablar del tiempo oportuno. Sí. Pero viéndonos un poquito más cultas y más serias, podríamos hablar de lo que habla el capítulo de Robert Greene. Él habla de un personaje histórico que súper interesante que fue Joseph Fouquet. Personaje, por supuesto, de la Revolución Francesa y posrevolución, incluso la época de Napoleón y Napoleón como emperador. Bueno, era eterno ese señor. Era eterno y muy listo. Sí, claro. Sí, cuentan por ahí que Fouquet, cuando era joven, se metió de seminarista. Sí. Porque de alguna manera era un buen momento para ser seminarista, tenías buena educación, tenías buena alimentación. Uh-huh. Y estabas muy bien relacionado. Pero bueno, se viene la prerrevolución. Claro. Y si algo tenía este tipo... Era buen ojo. Era buen ojo y buen olfato para saber qué se avecinaba. Y buen oído. O sea, en general ponía mucha atención a lo que venía. Sí. A lo que los vientos iban trayendo, digamos. Sí, y un tipo muy estratégico. Uh-huh. Entonces, Fouquet, ¿verdad? Cuando estalla la revolución, él identifica a quién tenía que pegársele, como quien dice. Uh-huh. El lado ganador. Y pues fue ni más ni menos que a Robespierre. Claro, porque había dos lados, estaban los moderados y los radicales, digamos. Así es. Dentro del tema revolucionario y bueno, en ese momento los que tenían más fuerza, si no me equivoco, el equipo de Robespierre, por así decirlo, sí, era el lado moderado. Sí. Que eran muchísimo más, eran más populares. Entonces él dijo, estos van a ganar, porque volvemos a lo mismo. No solo veía la situación en el presente, sino que tenía estabilidad para ver las cosas como un poquito más a futuro. Como digamos, si se fueran cayendo los dominós, ¿hacia dónde va la cosa? Sí, parecía que tenía bola de cristal este tipo. Haz de cuenta. Entonces se le pega a Robespierre. Cuando Robespierre apenas va en ascenso, se hacen buenos amigos. Entonces, a la hora que Robespierre termina siendo el líder de todo este movimiento, derrocando a la monarquía francesa, pues obviamente Fouquet termina con un buen puesto dentro del nuevo gobierno, digamos. Sí, y ojo, aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Cuando están en todo esto, ¿no? Cuando Fouquet llega a París a ocupar la banca de la Convención, dice, se había producido una división violenta entre los moderados y los radicales jacobinos. Fouquet presintió que a la larga ninguno de los dos bandos saldría victorioso. El poder raras veces termina en las manos de quienes inician una revolución, ni siquiera de quienes la fomentan, es de quienes la concluyen. Bien cierto. Y eso a mí me encantó porque es una perspectiva buenísima. Uh-huh. O sea, si sabes leer los asuntos del poder, dices, va a haber mucho desgaste. Totalmente. Entre los que están metidos en crear una revolución, en derrocar una monarquía. Imagínense el desgaste tremendo. Claro. Quien concluye eso es el que se queda con el poder. Totalmente, que normalmente es alguien más moderado, más ecuánime, que no se va hacia ninguno de los extremos, ¿no? Normalmente es un negociador, alguien que la gente dice, bueno, esta persona puede llegar a
a calmar las cosas Así y sí, básicamente él jugaba mucho ese papel. Jugaba el papel y además este tipo tenía una característica muy buena, que era paciente y lo que le sigue. Entonces él sabía perfecto cuándo salir a escena y cuándo estar detrás de bambalinas, incluso cuándo ni siquiera ir al teatro. O sea, sabía perfecto que había ocasiones en las que su participación en algún evento político no era ni oportuna ni deseable. Claro. Y entonces, ¿qué hacía? Se encontraba un puestecillo por ahí de medias tintas y se iba a provincia. Para vivir nada más. Y se desaparecía 1 o 2 años y de repente decía, ya llegó el momento. Y ya llegó el momento porque esto ya empezó a suceder y regresaba a escena. Claro. Y entonces, una de las tantas veces que regresa a escena, la verdad es que sería muy bueno que lo leyeran porque es interesantísimo. Pero en resumen, justamente su amigo, el que originalmente lo había puesto en una posición privilegiada, él se empieza a dar cuenta que se le empiezan a subir los humos a la cabeza a este señor Robespierre, que empieza a perder popularidad, se empieza a volver muy radical, empieza a guillotinar, porque el famoso Robespierre es famoso por eso, claro, por guillotinar a medio Francia. Así Entonces es. Empieza a guillotinar a diestra y siniestra, de este lado, de ese lado, de por acá, de por acá. Obviamente empieza a escuchar Fouquet que la gente ya no está tan feliz con él y él dice, me voy a alejar un poquito. Y abro paréntesis, en ese momento Fouquet estaba en Lyon, Francia, en un puesto político. Entonces él empieza a escuchar, claro, él cuando llega le toca todavía dar la orden de guillotinar a varios aristócratas muy conocidillos. Sí. Pero se empieza a dar cuenta que la gente ya se empieza a lebrestar, Ya no les gustó. En pocas palabras, dice, si yo sigo haciendo esto por órdenes de Robespierre, entonces el pueblo se va a levantar aquí y a mí no me conviene. Entonces, como no me conviene, se empieza a hacer de la vista gorda, empieza a dejar pasar los tiempos, alarga las condenas y deja de guillotinar gente, pero además se lo vende a la sociedad como que, ok, está bien, ya no lo voy a hacer, tranquilos, no sé qué, y se echa, digamos, a su favor al pueblo de Lyon. Y muy inteligente, porque al final del capítulo, ahorita hablaremos de esto, pero justamente Robert Greene habla de técnicas con las que puedes jugar con el tiempo, y una de esas, que dominaba muy bien Fouquet, es prolongar los tiempos. No vas a decir ni sí ni no, simplemente te vas a hacer güey un rato. En pocas palabras. En pocas palabras, es hacerse güey un rato. En español perfecto. Sí, hacerte tonto un rato, ¿no? O sea, hacerte el que la Virgen te habla un ratito. Sí. No dices ni sí ni no, entonces no quedas mal con ninguno de los lados, entendiste la instrucción, pero vas a prolongar el tiempo esperando que se calmen las aguas. Diría un dicho americano, the Virgin is calling you. The Virgin is calling you. La Virgen te habla. Yo dije, ¿de qué me está hablando? Pues sí, la Virgen, ahí te habla la Virgen. Ahí te habla la Virgen. Bueno, entonces, digo, long story short, justamente para no prolongar demasiado la historia, pues bueno, él sale bien librado. Sí, los que sepan un poquito de historia francesa, pues Robespierre termina, le dan una cucharada de su propia medicina y termina guillotinado por el pueblo francés. Así es. ¿No? ¿Qué sigue después de Robespierre? Un Napoleón. Napoleón, sí, ni más ni menos, un señor chaparrito que seguro conocerán, con gran actitud, Napoleón. Llega, genera un golpe de estado. Fouquet pues llega a brindarle... Pero ojo, aquí hay un tema, hablando de los tiempos, del manejo del tiempo de Fouquet. Fouquet termina siendo, porque después de Robespierre y de todo esto, vuelve la monarquía a Francia. Sí, no, eso es después de Napoleón, Luis XVIII. Luis XVIII, sí. Disculpen ustedes. Sí, primero Napoleón. La cuestión es que... Les digo que dura años este señor. Bueno, sí, justo antes de la época de Napoleón, este hombre... Fouquet ya era como la cabeza de la policía de Francia. Cierto. Porque había estado haciendo espionaje, etcétera, ¿no? Manejo de información también. Y entonces, cuando llega Napoleón, él sabe perfectamente con sus redes de espías que Napoleón va a dar un golpe de estado. ¿Y qué creen que hace? En perfecto español. Se hace güey. Exactamente. Se hace el que a la Virgen le habla. Sí, y se queda dormido el día que Napoleón da el golpe de estado. Entonces, para Napoleón eso no pasa inadvertido. Claro. Y Napoleón se lo agradece siempre. Digamos que le dejó abierta la puerta de atrás. Y fue súper sutil. Entonces, se lo agradece siempre y lo mantiene en el cargo de jefe de la policía. Claro. Entonces, claro, ahí se vuelve a trabar una amistad larga, hasta que Napoleón se va a la isla. De hecho, hasta lo hace duque. Claro. Sí, lo hace duque. Sí, exacto. Napoleón, otro que se le sube la fama a la cabeza también, como buen dictador, y No estaba muy lejos, ¿no?
Ese estuvo bueno. Fue un chiste de altura. Sí. De nivel. Un chiste de altura. Y de bote pronto. Sí. Muy bien. Y bueno, la cuestión es que igual este hombre termina, ¿verdad? Manejando los tiempos, prolongando las situaciones hasta que sale muy bien librado. Y sale bien librado de todas. De todas. Porque como dices, a veces dice, ahorita me voy a hacer un poquito para atrás, no soy tan persona grata en esta situación, aquí sí le entro. Así es. Y ese es el resumen de todo lo que tenemos que aprender de Fouquet, porque eso es lo que nos dice Robert Greene. De nada te sirve la paciencia. O sea, la paciencia es una muy buena virtud, pero él dice, de nada te sirve la paciencia si no sabes cuándo hay que actuar. Así es. Porque es un estira y afloje. De hecho, él habla mucho también de César Borgia, no solo en este capítulo, sino en otros capítulos, que dice que César Borgia también era muy paciente, pero que de repente agarraba desapercibida a la gente porque de repente exigía... El Kairos. Ah, sí, Ajá, justamente. ajá. De repente como así muy tranquilo y de repente soltaba un zarpazo en el que decía, necesito decisiones ahorita, necesito que esto suceda mañana. Y presionaba. Sí, exacto. Entonces Robert Greene dice, justamente tienes que estar en una estira y afloja entre paciencia, ecuánime, a mí nada me afecta y de repente cuando veas el momento justo, Atacas. ataca. Adelántatele a las otras personas a tomar la decisión, a dar el primer paso, a exigir resultados y esto te pone en una posición muy privilegiada. Sí, César Borgia era tan bueno haciendo eso, que incluso Maquiavelo habla de él específicamente. Cuando toca ese tema del manejo de los tiempos y la presión, habla de César Borgia. Sí, sí. El Sí. príncipe. Claro. Claro. Entonces, bueno, estamos hablando de tiempo. Si nos damos cuenta de eso, estamos hablando de cómo manejamos el tiempo. Y ojo, yo aquí, cuando lo leía, también pensé en algo. Y es, el manejo del tiempo está íntimamente ligado con el manejo de tu propia emocionalidad, de cómo gestionas tu emoción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estás muy alterado por algo, cuando tienes demasiada prisa por algo, no es el mejor momento para actuar. Tú siempre dices eso. La verdad es que siempre te hago caso en ese tema de no tomes decisiones en época de crisis. De como el dicho, bueno, no es un dicho, es una frase, ¿verdad? De San Agustín, no, de San Ignacio Loyola, perdón, que dice, en época de tormentas no hagas mudanzas. Eso. Y me encanta. Eso. Y es eso, es gestiona tu emocionalidad primero. Espérate, paciencia. Hablando Sí. del gran Napoleón, Napoleón decía, creo que ya lo hemos dicho, vísteme despacio que llevo prisa. Decía antes de entrar a una batalla, dicen que Todo preparado. su ayudante, ¿verdad? Siempre le decía, tranquilo, vísteme despacio que llevo prisa. Pues sí. ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de la gestión emocional. Entonces, justo entre más prisa tienes, más calmas de tener. ¿Sí? Entre más desesperado estás porque algo suceda, más tienes que respirar profundo, gestionar tu emocionalidad y esperar a que el tiempo correcto venga, Sí. ¿verdad? Hay un tiempo al tiempo, que dice dar tiempo al tiempo, Dale ¿verdad? tiempo al tiempo. Sí. Claro, y también siempre hablamos mucho de la observación y de la sensibilidad, porque mucha gente dirá, no, bueno, pero es que no quiero que se me pasen las oportunidades, porque yo no sé cuándo es el timing, ¿no? El momento. La realidad es que, digo, no sé tú, pero lo sabes, se acomodan las cosas. Cuando te toca, Ni aunque, te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. pongas. O sea, la vida tiene unas maneras muy extrañas de poner las cosas y que fluyan las cosas que tienen que suceder. Y cuando no tienen que suceder es impresionante. ¿Y sabes cuándo la regamos vilmente? Cuando queremos controlar. Sí, también. Cuando tú quieres controlar algo, tú quieres que las cosas sucedan como tú quieres, cuando tú quieres. Y eso, híjola, no siempre funciona. No. Y cuando dices, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y ahora tengo que dejar que las cosas se acomoden o sucedan o los demás hagan lo que tienen que hacer. Claro. Y ese es el kairos de los griegos. Ese es el momento oportuno, el momento adecuado, cuando las cosas, como en un rompecabezas, las piezas se acomodan perfecto. Bueno, y Robert Greene habla de esto del tiempo como un concepto. Y Robert Greene dice, el tiempo es un concepto artificial que hemos creado para hacer más tolerable y humano la infinita eternidad y el universo. Me encantó eso, ¿no? Digamos que nos pone nerviosos no poder medir algo o tener una idea, una percepción, un concepto. Claro, y entonces lo que hacemos es aprendimos a medir segundos, minutos, horas, días, meses, años, ¿no? Claro. Y entonces decimos, sí, hace un año o el año que entra vamos a hacer.
Y eso nos parece más tolerable, ¿no? Así como, ay, nos da como la percepción de que estamos manejando el tiempo. Planeando. Y entonces, dado que nosotros creamos el concepto del tiempo, también podemos modelarlo y jugar con él, nos dice, ¿no? Y Robert Greene identifica 3 tipos de tiempo desde la perspectiva de él. Y dice, y estos 3 tipos es preciso aprender a manejar cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene como diferentes problemas y diferentes estrategias, diría yo, más que problemas, ¿no? Y él dice, tenemos el tiempo a largo plazo es un tiempo que se estira a través de años y debemos manejar con paciencia y dirigir con cuidado. Yo diría que personajes como Fouquet, como cualquiera de nosotros que tenga esta fortaleza de la estrategia de ver, ¿sí?, a largo plazo, es justo lo que hacemos. Es decir, ok, esto se va a dar y se va a dar en diferentes fases, en diferentes momentos. Déjame ir organizando, planificando, preparando cada uno de los pasos. Fouquet era un maestro en hacer esto. Claro. ¿No? Después, Robert Greene nos dice, tenemos el tiempo forzado, el tiempo a corto plazo que podemos manipular como un arma agresiva para modificar la planeación temporal a nuestros adversarios. César Borgio era un máster en esto. Sí. Cambiar los ritmos. Sí. Y entonces forzar, por ejemplo, la consecución de una negociación. Es ahorita. Yo ahorita tengo tiempo, porque si no lo hacemos ahorita, yo me voy los próximos 6 meses a pelear contra Francia, ¿no? Sí. Y pues si quieres, cuando regresemos, a ver si todavía estoy interesado en lo que me estás proponiendo. O vivo. Y entonces están forzando justamente los tiempos, ¿no? Claro. Y el tercero... dice, y el último, tenemos el tiempo final, el momento en el que un plan debe ejecutarse con rapidez y violencia. Hemos esperado, encontramos el momento propicio y no debemos titubear. Y aquí, algunos de nosotros, pues, ¿cómo dicen? De la boca, de la sopa a la boca se cae la sopa. Ah, sí. Porque no sabemos aterrizar. Del plato a la boca. Se cae la sopa. Sí, se cae la sopa, sí. Oye, es un día raro. Nos hace falta un cafecito. No lo dudo. Y ¿por qué digo esto? Porque algunos hicimos todo lo adecuado y cuando llega el momento de accionar, de hacer algo, nos enfriamos, nos da miedo, decimos, bueno, voy a esperar a mañana a ver qué pasa, ¿no? Claro. Entonces, eso ya no funciona. Ese tiempo es hoy, en este instante, como diría. Ahí sí se te pasa un personaje, un político mexicano de algunos ayeres. Sí, totalmente. Justo lo que decía Robert Greene, vuelvo a lo mismo. De nada te sirve toda la paciencia, que por supuesto es una bondad, si no sabes en qué momento actuar. Así es. Entonces, bueno, este es el tema de los tiempos. Este es el capítulo número 35 y es como el tiempo oportuno. Y bueno, pues hablando del tiempo, no hay ninguna invalidación a la regla, por cierto, porque dice Robert Greene, en realidad el que sabe manejar sus tiempos es un magnífico estratega. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. No le veo lado raro en Robert Greene, no le veo lado negativo. Nada, entonces, hoy estamos luminosas junto con Robert Greene. Con eso nos quedamos entonces para el día de hoy. Piensen ustedes si les falta un poquito de paciencia, si exageran de paciencia, ¿no? Ni muy, muy, ni tan. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y por supuesto, hablando de timing, es buen momento para pedirles que nos regalen por favor un like, sus comentarios como siempre, suscribirse si no lo han hecho. Y nos vemos bien pronto para la Ley 36. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue 5 Pies al Gato. Hasta luego.